Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video, a una nueva entrega de nuestra serie Apocalipsis versículo por versículo. Hoy llegamos al capítulo más charlado, más debatido, más reflexionado, más ultra mega analizado a lo largo de la historia de todos los textos proféticos, probablemente, muy probablemente, y un capítulo que ha concitado especial atención durante las últimas semanas y meses, en ocasión de esta pandemia que ha excitado tanto la curiosidad profética de tanta gente y que tiene sensibilizado a medio mundo. Acá no solamente incluidos los cristianos evangélicos, sino también mucha gente que incluso no participa de nuestro credo y que se han sentido atraídos precisamente por esta temática porque de pronto sucede algo que impacta, que golpea a nivel global, y esto es lo que hace que la gente se haga planteos y haga reflexiones que tienen que ver con lo profético. Muchas veces por ahí hilando fino en cuanto a cuestiones políticas, conspirativas y de otro tipo, pero la realidad es que mucha gente ha estado empezando a reflexionar, e incluso a reflexionar mal, básicamente. Hoy vamos a volver al piso que Dios quiere que nosotros usemos para fundamentar toda clase de argumentaciones acerca del futuro. El único, partamos de esa base, el único que controla y conoce el futuro al dedillo es Dios. Solamente Él y solamente a través de Jesucristo nosotros recibimos por gracia esa revelación que constituye el texto apocalíptico. Así que, bueno, hecha esta introducción, vamos directamente al texto que hoy nos convoca, que es el capítulo 13 de la revelación, el Apocalipsis de Juan. Dejamos el capítulo 12, ¿te acordás? Porque ya pasó un tiempo desde nuestro análisis anterior. La verdad es que hemos estado, ocupados con otra clase de cuestiones también relacionadas con lo sagrado. Pero volvemos, hacemos una recapitulación. En el capítulo 12 se nos muestra una conflagración, un combate, un conflicto de alcance cósmico, donde están involucrados no solo los seres humanos, personificados en esa mujer, en ese hijo varón y en esos descendientes de la mujer, que son los piadosos de origen especialmente hebreo, por lo menos eso es lo que el texto deja muy en claro. Pero además aparecen en escena seres de tipo celestial, ángeles rebeldes. Acá tenemos al dragón, que tiene una tercera parte de esas estrellas que representan a los ángeles que caen en los tiempos finales y que también motorizan, impulsan, posibilitan muchos de los hechos que va a narrar justamente el Apocalipsis de Juan. Así que con ese escenario cósmico, mega, incluso transhistórico, que se remonta a los comienzos de los tiempos, porque se nos identifica a ese dragón, que acá lo tenemos representado abajo, con la serpiente antigua del huerto del Edén, Satanás mismo. Bueno, hecha esa presentación tan macro, tan gran angular, de pronto el lente se vuelve a cerrar y se concentra en un protagonista que va a aparecer acá, que es este que a lo largo de los tiempos se ha conocido con el nombre del Anticristo. Hoy vamos a hablar de las dos bestias que representan el espíritu anticristiano y satánico que se va a manifestar en un sistema concreto de política. Vamos a leer de símbolos, pero este símbolo tiene una expresión concreta, política e individual. Va a haber hombres individuales que van a ser representados justamente por las dos bestias que aparecen en nuestra pizarrita de hoy del lado de arriba. Vamos a presentar entonces en la escena de nuestro texto en análisis hoy personajes humanos, un personaje demoníaco que es el dragón, que aparece mencionado de manera explícita, que es el mismo Satanás precisamente, miembros de una especie de trinidad satánica. Ya vamos a ir viéndolos de a poco para que se vea que representan a cada una de las tres personas de la Trinidad, pero en una expresión negativa, como si fuera la contracara satánica de la Trinidad que nosotros entendemos bíblica, en la que se expresa la naturaleza de Dios, que es un Dios trino, tres personas, pero el único verdadero Dios, es el único Dios en el que creemos los cristianos. Dice el capítulo 13, para ya empezar al texto, después vamos a ir haciendo las aclaraciones, y el dragón se plantó a la orilla del mar. Es el dragón el que se planta en el texto original a orilla del mar, no el apóstol Juan que contempla las visiones. Entonces vi que subía del mar una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Esta bestia representa al último imperio que se va a manifestar sobre la tierra. También representa a un hombre individual al que llamamos teológicamente el anticristo, el antimesías, el que va a levantarse contra Dios el Hijo durante los tiempos finales, diciendo ser Dios el Hijo, diciendo ser él mismo la encarnación de Dios. Dice, y en cada cuerno tenía una diadema,
y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Se trata de un sistema que va a estar entronizado sobre buena parte de este mundo, pero que vamos a ver en el capítulo 17. Ahora no me quiero expandir mucho en la cuestión política, porque nos vamos a centrar sobre todo en los personajes individuales. Después en el capítulo 17 se hace toda una ampliación del sentido político que tiene esta bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Un nombre blasfemo contra Dios. El propósito de este anticristo va a ser deshonrar el nombre de Dios y deshonrar a los santos, hacer la guerra a los verdaderos creyentes que van a surgir durante los tiempos finales, los cuales serán, como vimos, de origen hebreo. La bestia parecía, ahí viene la descripción, que es sumamente significativa. Son símbolos, pero estos símbolos aluden a realidades, no son meros símbolos. Bueno, a veces la gente cuando dice simbólico, en realidad lo que quiere decir es para mí no significa nada. Bueno, vamos a ver que esto sí significa muchas cosas. Parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces o boca como de león. Parecía un leopardo, esta primera bestia que se nos presenta, por las manchas que representan claramente en todo el texto bíblico. Esto es así, el pecado, la suciedad, lo que justamente arruina, pervierte nuestra naturaleza y nos hace no ser naturalezas íntegras tales como Dios nos querría. Así que está manchado. Además, sabemos, ¿no? Esto de la piel manchada de los felinos es un modo de camuflarse, de disimular, de no ser percibido ni distinguido del medio ambiente como una estratagema, digamos así, crómica, impresa en la piel de estos animales para no ser vistos por sus posibles presas. Dice patas como de oso. La característica distintiva del oso es la fuerza. Así que tiene mucha fuerza esta última formación imperial y este último emperador que va a ser probablemente el primer emperador de poderío prácticamente global que se va a ver sobre la faz de la tierra, y esto lo deja en claro tanto el texto de Daniel, que sirve de antecedente a este, como el mismo texto de la revelación de Juan, el Apocalipsis, que estamos viendo juntos. Además el leopardo, bueno, algunas características más que, bueno, hay simplemente que meterse a investigar cómo es la naturaleza del leopardo. Y el leopardo es un animal que caza no corriendo a campo traviesa a las presas, como lo haría un guepardo, por ejemplo, un chita, ¿no? Tampoco trabajan en equipo como los leones, que se reúnen de a varios y atacan de a varios a las posibles presas. El leopardo es un animal solitario, es un animal que caza acechando a las presas y agarrándolas desprevenidas. Especialmente es un animal más bien nocturno que cae desde las copas de los árboles sobre sus presas totalmente distraídas. Así que son golpes relámpago, lo cual da a entender cómo va a ser probablemente la estrategia militar que va a desenvolver este último emperador del mundo, el primer emperador totalmente global, como decíamos recién. Dice esta bestia que surge de los mares, que representan a las muchedumbres sin Dios, a las muchedumbres de Isaías capítulo 57, que están en una constante efervescencia y confusión, yendo de un lado para otro, tan pronto obedeciendo ciegamente y rindiendo casi culto a su líder, como mañana levantándose contra sus autoridades, siendo levantiscos, siendo constantemente inquietos y dubitativos en su naturaleza, sin Dios, porque sin Dios no hay paz para el impío. Bueno, estas muchedumbres efervescentes sin Dios y sin paz van a buscarse un emperador que les garantice o que les va a prometer la paz sin Dios. O sea, una gran escenificación, una tremenda mentira. Dice que tenía fauces como de león. Esto representa la autoridad de la palabra y de la persona de este último emperador. Va a hablar con fuerza impositiva. Lo que diga se transformará en hechos. Se va a enseguida corporizar en medidas concretas que van a cambiar la faz del mundo durante aquellos días. Vamos a ver que no en un sentido positivo en absoluto. Dice, el dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. O sea, es satánica esta bestia que se va a levantar en Europa, como vamos a ver, en Roma, como está escrito en el capítulo 17, es de procedencia directamente satánica, es un hijo de perdición, un hijo de Satanás, como se lo llama en Segunda de Tesalonicenses. Constantemente vamos a ver cómo juega el texto de Apocalipsis con otros textos que también están en el Nuevo Testamento y que hacen referencia a esto mismo, al último emperador.
Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, dice el texto, pero esa herida ya había sido sanada. El anticristo va a ser muerto durante un tiempo determinado, va a morir físicamente y va a resucitar por el poder de Satanás a imagen y semejanza de Jesucristo, que resucitó de entre los muertos. Esa va a ser también una gran escenificación que Dios va a permitir a Satanás. Estamos en un plano absolutamente providencialista, noten esto. Estamos en un plano que podemos llamar algo así como calvinista. Estamos desde el observatorio de Dios, presenciando con ojos externos a la historia y a sus acontecimientos todo lo que va a ocurrir. O sea, Dios ya tiene el final escrito. Entonces, Dios ve todo desde arriba ya como finalizado. Vamos a ver que esto se repite una y otra vez en este capítulo para que no perdamos de vista que el que está en control de todo sigue siendo Dios. O sea, no hay caos, no hay descontrol, está todo digitado, está todo preparado por Dios y todo tiene dentro de su plan un propósito y de última lo va a glorificar a Él, le guste o no a las potencias de este mundo. Dice, el mundo entero fascinado iba tras esta bestia, tras este animal salvaje, tras este emperador sin miramientos, sin sentimientos, ahora que se usa el animalismo, ahora que se usa el antihumanismo, que se usa glorificar a las bestias, a los animales domésticos y decir que son mejores que los humanos. Bueno, este espíritu antihumano, este espíritu antidios se va a transformar en una figura singular que está apareciendo en este texto, en el escenario de los hechos históricos. Dice, el mundo entero fascinado iba tras la bestia y adoraba al dragón porque le había dado su autoridad a la bestia. La gente se va a volver explícitamente, manifiestamente, abiertamente satánica durante los tiempos finales. Ya sin vueltas, ni sin metáforas, ni sin vacilaciones. Van a ir desde su idolatría y su paganismo natural, sin Dios, van a volcarse directamente al satanismo de manera masiva. Y esto más fuertemente en los países que ahora llamamos occidentales, civilizados y cristianos. Cristianos entre comillas. Dice, adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia, al anticristo, van a adorarlo, le van a rendir culto como si fuera realmente Dios hecho hombre. Y van a preguntarse, ¿quién es como la bestia? ¿Quién como el anticristo? ¿Y quién puede combatirla? Esto es una paráfrasis de la traducción del nombre Miguel, que es el ángel que representa a Israel. Notar porque todas las intertextualidades que aparecen en Apocalipsis, todas las referencias al Antiguo Testamento, tienen un sentido sumamente intencionado. ¿Quién como la bestia? Es la traducción satánica, digamos, de quién como Dios, que en hebreo se dice Miguel, el ángel que protege a Israel es Miguel. Daniel capítulo 12. Acá van a decir quién como la bestia, quién como el anticristo, quién se puede oponer, quién se puede levantar contra este. A esta bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abajo está chiquitito nuestro esquema de tiempo de siempre, ¿no? Nosotros tenemos la interpretación pretribulacionista, o sea que los cristianos a todas estas ya nos hemos ido del mundo. Por eso son tan hueras, tanta pérdida de tiempo representan para nosotros todas esas especulaciones sobre quién es el anticristo. El anticristo va a tener su reinado más concreto, esto que se nos está narrando acá en Apocalipsis 13, durante los últimos 3 años y medio antes de que el Señor vuelva y derrote al anticristo en la batalla de Armagedón. Así que nosotros ya llevamos 3 años y medio con el Señor en el cielo y ya no sobre esta tierra. Es lo que da a entender el texto de 2 de Tesalonicenses cuando habla del inicuo, del hombre sin ley, de ese anomos, de ese anticristo que justamente se va a levantar como si él fuera Dios. Va a decir que él es Dios y va a exigir ser adorado en el templo de Dios. Esto es, en el templo de Jerusalén. No hay otro templo de Dios en este mundo al que haga referencia la Biblia. Así que este hombre se va a sentar en un reconstruido templo de Jerusalén reclamando homenajes divinos. Dice, abrió la boca para blasfemar contra Dios, contra el Dios hebreo, contra el Dios judeo cristiano, contra nuestro Dios y contra Jesucristo, para maldecir su nombre y su morada, o sea, el templo, y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos, esto es, a los creyentes que haya en ese tiempo en el mundo, que van a ser de origen hebreo, como vimos en los capítulos 7 y 12 de Apocalipsis, entre otros tantos, ¿no?
Dice que va a hacer la guerra a los santos y vencerlos, o sea, los va a matar, les va a quitar efectivamente la vida, como vimos, ¿no? Esta bestia surgida de los mares, como dice el capítulo 13, surgida del abismo, como dice el capítulo 11, cuando se refiere a los dos testigos. Y se le dio autoridad a esta bestia con boca de león, con cuerpo de leopardo y garras de oso, sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Una autoridad omnímoda sobre la mayor parte del mundo, un poderío genuinamente global, cual nunca lo hubo antes sobre la faz del mundo, ni lo volverá a haber hasta que venga el Señor a establecer un reinado efectivo y real sobre los corazones después de haber derrotado a la bestia, como recién contábamos. A esta bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero, que fue sacrificado desde la creación del mundo. Nueva referencia suprahistórica. Estamos en el plano acrónico, en el plano atemporal desde el que Dios contempla los hechos de la historia. Para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Él es eterno. Así que Cristo fue sacrificado desde antes de los inicios del mundo, porque Dios ya sabía lo que iba a ocurrir y Dios dictaminó, decretó que así sucediera, como en efecto sucedió. Entonces esa gente que no conoce a Dios, estos impíos, estos mares en constante ebullición, van a ser los que van a propiciar y enaltecer el poderío del anticristo sobre el mundo. Y van a adorar a Satanás, como también está escrito. Hasta ese extremo va a llegar la locura del mundo, hasta ese extremo. Dice, el que tenga oídos, oiga. El que deba ser llevado cautivo, a la cautividad irá. El que cometa un delito, irá preso. La aplicación más rigurosa de la ley, del castigo y del talión va a ser aplicada durante los últimos tiempos por el sistema mundial del anticristo. Y el que deba morir a espada, a filo de espada, morirá. O sea, no va a existir esto de no, maté en defensa propia. El que mató será muerto por un sistema que va a tener un poderío, como vemos, sumamente expandido en el mundo. En esto consideren la perseverancia y la fidelidad de los santos. O sea, ojo con cometer un desliz, porque el que lo cometa se lo va a ejecutar de manera inmediata. Así que no va a existir esto de legítima defensa. Los santos tendrán que morir mansamente y sin pecar. Esa va a ser la perseverancia y la fidelidad de los santos. Vamos a la segunda bestia. Nuestro segundo protagonista, que no es tan fotogénico ni es generalmente tan considerado en los análisis, es la que representa la parodia, digamos así, satánica, la oposición satánica, la imitación de Satanás a la operación del Espíritu Santo. Ya vamos a ver, si el antimesías era la bestia que surge de los mares, la primera bestia, la segunda bestia va a representar al Espíritu Santo, pero en una imitación satánica. Después vi que surgía de la tierra otra bestia. Primer problema, ¿por qué dice de la tierra? Yo creo que es una manera de decir del mundo. Pero hay quienes dicen que se refiere al Eretz, denotando con esto que la segunda bestia, el falso profeta también se lo llama más adelante, va a ser un hebreo nacido en Israel, en el Eretz. No lo dice el texto, es una lectura un poquitito rabínica, digamos, es como muy afiligranada, yo no iría tan lejos. Pero bueno, no dice del mar en este caso, no se refiere a las muchedumbres, pueblos y tribus, sino que va a surgir de la tierra. Ektis shis, creo que dice esto en griego. Tenía dos cuernos como de cordero, o sea, manso, como si fuera Jesús mismo, sereno, diplomático. Va a ser un personaje que no va a sugerir en absoluto su verdadera naturaleza, salvo que va a hablar conceptos satánicos. Dice, pero hablaba como dragón. Parece un corderito manso, bonito, pero expresa valores satánicos. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, a esta bestia que tiene una faz un poquitito más política, un poquitito más civil, más relacionada con lo militar. No, esta va a expresar una cosa más cultural y más poder blando, ¿no? Soft power, como se la llama ahora, más relacionada con lo religioso, con lo mistagógico, con lo espiritual y los milagros, taumatúrgico.
Dice, adoraran a la primera bestia cuya herida mortal había sido sanada, y hacía también grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Esto es una representación de lo que Dios hizo en el libro de Hechos, cuando hizo bajar las lenguas de fuego, que eran justamente una manifestación visible del Espíritu Santo que viene sobre los creyentes. Este falso profeta va a traer una representación, una especie de parodia, un ilusionismo satánico. Van a ser verdaderas lenguas de fuego que van a bajar sobre las muchedumbres, y probablemente todo eso va a ser transmitido con los medios de comunicación que haya en aquellos tiempos futuros profetizados. Dice, con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra, que ya van a estar muy proclives a creer en cualquier cosa una vez que los cristianos hayamos sido tomados del mundo al comienzo de los 7 años de la última semana de Daniel, que justamente narra el Apocalipsis. La expansión de la última semana de Daniel, capítulo 9, es precisamente la trama, la mayor parte de la narración del Apocalipsis, por lo menos desde los capítulos 6 mínimo hasta el capítulo 20, cuando Jesús baja para inaugurar el milenio. Bueno, en esos momentos justamente va a suceder esto. Dice, engañará a los habitantes de la tierra. La marca de los tiempos finales, la señal de que el Señor está por venir, es la expansión alrededor del mundo de un fenomenal espíritu de engaño. Podríamos tomar otras señales características, ¿no?, del tiempo que vivimos, como la rebelión. Llamarse al anticristo el anomos, el sin ley, no es algo carente de significado. En un mundo que constantemente tiene mucho que objetarle a sus autoridades, y que a veces incluso contaminan a los cristianos con esta actitud levantisca y cuestionadora, calumniosa, en la que a veces nos vemos involucrados también nosotros, Dios nos guarde. Pero el engaño es la marca. Así como la verdad va a ser predicada a todos los oídos del mundo y Jesús nos va a llevar en el rapto de la iglesia, así también Satanás va a preparar su misterio de impiedad, de rebelión. A través del engaño va a hacer progresar precisamente este espíritu que se va a levantar contra Dios y contra su palabra, y que va a tener una expresión muy concreta en el escenario político, como estamos leyendo. Dice, les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia, que después de ser herida a espada revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia, para que hablara y mandara matar a los que no adoraban a la imagen. O sea, que esta bestia va a ser un trabajo al servicio de la primera bestia, del anticristo hombre, que va a reinar especialmente desde el nuevo imperio romano. Ya lo vamos a ver en el capítulo 17. Se va a erigir una estatua en honor a este personaje siniestro y levantado desde las entrañas mismas del poder satánico. Y la gente va a adorar al anticristo y a su imagen, incitada por este falso profeta. Dice que se le permitió además infundir vida. ¿Qué clase de vida es esta? ¿Se tratará de una vida automática, de una vida cibernética, o habrá operación demoníaca de por medio? No lo sabemos. Sí sabemos que esa imagen va a expresar conceptos y se va a manifestar como una voluntad autónoma, que va a representar los valores, conceptos y la manera de pensar del anticristo, de este engendro de Satanás, que va a ser el último gobernante global. Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, estas enumeraciones bien taxativas características de Apocalipsis, como diciendo todos, 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 es un énfasis, ¿no? Dice, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Acá entra una gran cantidad, una batahola impresionante de especulaciones que se han venido haciendo desde que se empezó a instrumentar, por ejemplo, el sistema de código de barras, del que se ha hablado tantas veces ya, que incluye un 666 bastante claro, el comienzo, en el medio y al final. Bueno, son maneras que se van preparando, son tecnologías que se van disponiendo, los microchips o los hologramas o sistemas diversos de identificación que pueden ir en la mano derecha o en la frente de las personas. Acá lo único que está claro es que este sistema va a ser
de público conocimiento que se va a instalar. Va a ser una decisión que van a tener que tomar las personas. No va a ser algo que se va a impulsar de manera subrepticia. No va a haber una marca subliminal, digamos, que a uno se la pusieron sin darse cuenta. No sé, me pusieron la vacuna contra el COVID y resulta que dentro estaría quizás la marca de la bestia. No, va a ser algo asumido por la gente, que esto va a ser un homenaje a la persona del anticristo y un acto casi de adoración satánica, de entrega del alma en bandeja a la persona misma de Satanás. Esto es lo que el texto deja muy en claro. Va a ser un acto responsable, un acto, quiero decir, consciente, voluntario, asumido por cada uno de los que se dejen poner esa marca. Dice, de modo que nadie pudiera ni comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Ya hablamos de la diferencia entre el sello de Dios en el capítulo 7 y la marca de la bestia. Son términos diferentes. La marca identificaba a los esclavos. El sello, en cambio, era el sello del anillo puesto por un potentado, por el rey, por ejemplo, que expresaba su autoridad y su imagen, probablemente su efigie. Entonces ese sello decía, esta carta, este sobre, por ejemplo el libro de Apocalipsis que tiene 7 sellos, esto es propiedad del rey y puede ser roto solamente por aquel que esté facultado para eso. Bueno, eso expresa el sello, propiedad de Dios, del rey. En cambio la marca representa esclavitud. Son palabras diferentes, ya lo vimos esto, no quiero ampliar algo que ya hemos visto. Dice que cada persona va a tener que llevar esta marca para poder hacer sus transacciones, y amplía con un detalle más que también ha motivado un sinfín de especulaciones. Porque el texto, que es conocidísimo, se ha discutido y se ha analizado hasta el hartazgo esto realmente. Eso es muy curioso, ¿no? Porque el ser humano siente una gran atracción por el futuro, por lo desconocido. Son cosas que pueden llegar a afectarnos a nosotros como personas y que estaría buenísimo poder conocer al dedillo, pero Dios nos cuenta lo necesario. No nos cuenta más que lo que necesitamos saber, y es precisamente esto. Dice el texto en el último versículo que vamos a analizar juntos hoy. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues es un número de un ser humano, 666. ¿Qué quiere decir con esto de es un número humano o es el número de un ser humano? Que representa una cifra que todo el mundo va a conocer. No se trata de un misterio ni de nada inaccesible ni arcano. Todo esto se va a hacer de manera pública, a la luz del día. No van a ser fuerzas conspirativas. En ese momento el poder de Satanás va a ser una auténtica erupción, va a salir, va a emerger desde las entrañas del mundo y va a ser un verdadero desastre. Pero la gente se va a someter a ese poder, lo van a hacer de su grado. Todo esto está claramente escrito. Y el que no lo haga va a tener que pagar con su vida. El que no se deje poner esta marca en los tiempos finales, nosotros ya ausentes de esta tierra, va a pagar con su vida la audacia de sostener que uno es propiedad de Dios y de Jesucristo y que jamás se va a someter al poder de Satanás. Así que ahí van a estar los valientes, estos hebreos que se van a convertir a Jesús y que durante los tiempos finales serán los únicos en resistir el poder global del anticristo. Todos los demás se sujetarán. Si todo el mundo va a ser marcado, parece que no, porque hay gente que se va a asomar al reino de Dios y se van a convertir durante los tiempos finales. Esto da a entender el texto. No sabemos bien quiénes son esas muchedumbres, si va a haber inocentes, niños, personas que no hayan sido evangelizadas antes del rapto de la iglesia. No lo sabemos en absoluto. Solo podemos especular o imaginarnos cosas. Lo que sí queda claro que es muy probable que no todas las personas reciban esta marca en su mano derecha o en su frente. Algunos creen que mano derecha quiere decir voluntad y frente quiere decir pensamiento, pero y el corazón y los sentimientos, la acción, lo volitivo es la mano, pero creo que es algo bastante más elemental y sencillo, ¿no? Como que si uno, por ser manco, por estar desprovisto de la mano derecha, que es la que usamos la mayoría, nadie está desprovisto de cabeza. Además hay varios estudios que aseguran que la mejor manera, la más sencilla de portar un sistema de identificación dentro del cuerpo humano sería en la mano o en la frente, porque si hay que alimentar una fuente de energía, la mano y la frente son los que más varían la temperatura y pueden retroalimentar una batería recargable que uno llevara adentro, por ejemplo, en un microchip subcutáneo. No digo que la marca vaya a ser un microchip, es probable, pero probablemente se inventen cosas mejores y superadoras respecto del famoso microchip que ya desde el año 1998 por lo menos
las principales empresas del mundo tienen preparado. Así que, bueno, son meras especulaciones, nada más. Respecto a la naturaleza del anticristo, bueno, algunas cosas vamos a decir más interesantes quizá en el capítulo 17, donde se habla de en qué lugar físico va a surgir el anticristo. Así que ahí nos vamos a encontrar con un montón de material. No sé cómo voy a hacer para que entre todo en un video, te digo. El capítulo 17 tiene una cantidad impresionante de datos. Pero bueno, parece que en Daniel hay algunas pistas también sobre cómo va a ser la naturaleza individual de ese último emperador, de esta bestia que va a surgir precisamente en Europa. Así que bueno, algunos detalles los vamos a aportar cuando nos ocupemos de ese capítulo acerca de si realmente podemos los cristianos actualmente estar lanzados a especulaciones sobre quién es el anticristo. Para mí, yo opino que no es un momento para hacerlo, porque aún estamos en el tiempo de la gracia y hasta la peor persona del mundo uno puede esperar que se convierta y se entregue al Señor. Así que sería inconducente, contraproducente estar sospechando de gente y acusándola de si acaso no serán el anticristo, porque meramente diseñó, no sé, un sistema informático para categorizar y digitalizar las identidades de todas las personas del mundo. Ya más de uno entenderá a lo que me estoy refiriendo. Así que bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar del otro lado. No te olvides, Cristo está muy cerca de venir, a prepararnos, a estar listos, que esa es la parte que nos compete respecto de esto. Si vamos a saber quién va a ser el anticristo, no, opino yo que no lo vamos a saber. Porque justamente cuando seamos quitados de en medio los cristianos y nos vayamos con el Señor, hará su aparición en el escenario profético este ser tan perverso y tan satánico que el mundo, lo sepa o no, están esperando que aparezca. El gran pacificador, el que una a los espíritus, el que deje atrás esas religiones que dividen al mundo y estos países que se pelean unos con otros. Un ser que genere concordia, identidad, identificación entre todos, que le dé al mundo una esperanza, una razón para hacer el bien y para amar a los demás. Un ser pacificador que traiga la paz en Oriente Medio, todo eso es lo que están esperando. Paz y seguridad. Ese va a ser el lema mediante el cual el anticristo, como vimos en el capítulo 6, se va a hacer con el poder sobre el mundo. Y más de uno ya está esperando que esto se manifieste. Así que a tener en cuenta eso. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video.